Gracias al Señor por una semana más que nos permite reunirnos. Eh, Estamos ya en en la parte final de estos 3 tomos de estudios para creyentes nuevos del hermano Watchman Nee. Y esta semana nos toca entrar en el mensaje que se llama Una vida flexible. Este es un mensaje que fue dado Mm. por el hermano Nee el 17 de julio de 1948. Este mensaje de hecho había sido eliminado del, de estos 3 tomos, pero pues está ahora añadido como un apéndice. Entonces, siempre los invitamos a que vayan a entrar en estos mensajes. Este sería un apéndice después del último mensaje que se llama Una vida flexible. Hay varias citas que son la base de este mensaje. Puedo mencionar unos versículos en Mateo 11 del 16 al 19. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a los otros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, mas vino al Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre glotón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus obras. Este mensaje, Amén. en este mensaje, el hermano Ni nos está pues hablando acerca de un rasgo del carácter que es sumamente importante. Hay un libro que se llama El carácter del obrero del Señor, si no estoy mal, y pues la primera característica es que sepa escuchar, y esto es muy importante, pero este asunto de ser flexible o llevar una vida flexible es también algo fundamental. Fundamental quiere decir que debe ser el fundamento, parte de lo que eh, de lo que simiente nuestra manera de actuar y de ser, ¿verdad? En esto nos debemos basar, ¿verdad? Eh, en tener una vida que sea flexible, nada rígida. Entonces, eh, solo quiero adelantarme en algo. Muy bien. El primer punto que el hermano está tocando acá es acerca de que eh, entre la cristiandad y entre todos los creyentes y cristianos existe, pues, según el análisis del hermano, dos filosofías. Existen dos, dos filosofías. Una es, eh, o dos perspectivas o maneras de ver las cosas. Una es los que piensan o los que consideran que las cosas simplemente tienen que pasar y suceder, ¿verdad? Lo que viene, viene y simplemente, como dice el dicho, a lo hecho pecho, ¿verdad? Suceden las situaciones y hay que enfrentarlas y hay que tomarlas como son, ¿verdad? Como vienen. Y la otra es, el segundo punto de vista es de los ascetas. Hace algunos días largos hablamos acerca del ascetismo, ¿verdad? Que es una manera de pensar y ver donde el sufrimiento es parte vital en la vida. Entonces, de hecho, piensan que el hombre debe sufrir, debe estar enfrentando sufrimientos y no puede o no debe experimentar el bienestar. Entonces son estos dos puntos de vista los que tomamos como comienzo, ¿verdad? Está por un lado los que no
los que no, los que simplemente esperan las cosas, en lo que viene y viene, ¿verdad? Y tiene que pasar sin poner ninguna barrera, y simplemente aceptar lo que viene, ¿verdad? Y la otra es el punto de vista de los ascetas, que piensan que debemos sufrir. Así que cuando hay problemas, cuando hay situaciones, es algo que debemos hacer. No estamos nosotros yéndonos ni a uno, ni a un lado, ni a otro lado, ¿verdad? No estamos tomando ninguno de estos dos puntos de vista, pero es lo que, según el análisis del hermano Ni, eh, es en lo que él divide las dos maneras de pensar básicas, o las dos maneras de pensar en las que se pueden agrupar a los cristianos, ¿verdad? Eh, Parece bastante extraño, o parece bastante particular, pero en estos vamos a darnos cuenta a qué se refiere esto. En la cita que leímos en Mateo 11:18 hay una característica o un asunto que no debemos dejar pasar por alto. En el versículo 18 de Mateo 11 dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Bueno, ahí empieza a hablar sobre un asunto de comer y beber. Este asunto de comer y beber se refiere a que en cuanto a la vida humana, en cuanto a la vida del creyente especialmente, que, que, que no es un asunto externo. Estas dos palabras, o estas tres palabras, porque ahí está una I en medio: comer y beber, comer, beber. Cuando nos encontramos con estas palabras, podemos nosotros preguntarnos a qué se está refiriendo, ¿verdad? ¿Qué significa esto de comer y beber? Esto significa o se refiere a asuntos externos, ¿verdad? El comer y beber es externo. El comer y beber está en la esfera de lo material, en la esfera de esto que nos rodea. Entonces, la vida cristiana no es un asunto externo, sino es un asunto interno. No es un asunto de comer y beber, ¿verdad? Entonces, para poder entender este punto de que la vida cristiana no es un asunto de comer y beber, o que no es un asunto externo, tenemos a dos hombres aquí en este relato bíblico, en Mateo 11, del 16 al 19, que acabamos de mencionar. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a los otros diciendo, os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene, hablando de Juan el Bautista. Luego vino el Hijo del Hombre, refiriéndose al Señor Jesús, que come y bebe, lo opuesto, ¿verdad? Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus obras. Juan, siendo un precursor del Señor, nos da uno de los lados de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Uno de los lados de lo que acabamos de hablar, una de las formas de considerar la vida cristiana. Este Juan el Bautista vivía en el desierto, seguramente, bueno, asumimos que vivía en una cueva. ¿Y qué comía? Miel silvestre. ¿Y cómo se vestía? Con pieles. Tenía una vida de sufrimiento, ¿verdad? No tenía una vida de comodidad. Y no digo que Jesús tuviera una vida de comodidad directamente, pero miren cómo es que empieza la descripción de Jesús. Él come y bebe, ¿verdad? Se alimenta. Ahí hay un disfrute, un placer en comer y beber. La comida, cuando la ingerimos, lleva una preparación. ¿Y cuál es la razón de la preparación? Para que sea agradable al paladar, ¿verdad? Algunas comidas se sirven crudas, ¿verdad? Y no son tan malas.
se sienten bien al paladar, pero cuando están cocinadas es mejor. Al final, el cocinarse o si se come algo sin pasar por el fuego, pero lleva una preparación. Comer y beber se refiere a eso. Uno no comía ni bebía y el otro sí come y bebe. Hablando de Juan el Bautista y por el otro lado del Señor Jesús. Eh, pero ya combinados, Juan el Bautista y el Señor Jesús nos dan a nosotros un cuadro completo de lo que es la vida cristiana. Porque ya en la práctica nosotros tenemos las dos experiencias, ¿verdad? Se vive en una cueva, ¿verdad? Se vive en una situación que no es fácil, ¿verdad? Nos toca vivir a veces en una situación que no es sencilla. A veces nos toca vivir con situaciones que son precarias, porque esa es la realidad. Entonces, eh, nos toca pasar la experiencia de Juan. ¿Eh? Comer solo miel, vestir solo pieles. Por otro lado está el Señor Jesús, ¿verdad? Comiendo y bebiendo. Está comiendo sus tres tiempos, debemos decir, ¿verdad? Señor Jesús. Pero también, ¿qué decían de Juan el Bautista? Tiene demonio. Mire el concepto, ¿verdad? Y luego, ¿qué decían del Señor Jesús? Comedor y bebedor, ¿verdad? Se sienta con los amigos de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por las obras. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la vida cristiana, no es un asunto de comer y beber. No es mejor el que está bajo el modelo de Juan el Bautista, ¿verdad? Que pasa penas, que pasa penurias, que pasa escasez, que pasa cualquier situación que implica, ¿verdad? Porque se hablaba mal de él. Y tampoco es un asunto de vivir en bendición y en abundancia, y si no cumple, porque de todas maneras de Jesús se murmuraba. De los dos casos se murmura, cuando hay y cuando no hay. La vida cristiana no es un asunto de comer y beber, significa que no es un asunto relacionado con cosas externas, ¿verdad? Ciertamente hay situaciones cuando somos disciplinados, cuando somos probados, ¿verdad? Ciertamente hay momentos y hay situaciones cuando estamos ahí, pero no es que el que esté pasando o el que viva en escasez o situaciones limitadas sea menos o más que el que vive en otra condición. ¿Ah? Se puede vivir de las dos formas y nosotros debemos acostumbrarnos a vivir de las dos formas. Hace unos días muy largos estaba escuchando a unos hermanos que estaban hablando acerca de emigrar a Europa y que consideraban que podía ser un buen trabajo para los hermanos latinos, ¿verdad? Y no necesariamente para los americanos, porque ahí exactamente vemos estos dos casos, que los latinos estamos más acostumbrados a situaciones extremas, ¿verdad? De comida, de vestido, de vivienda, más que los hermanos americanos, los hermanos de Estados Unidos, que ellos de todas maneras siempre están viviendo con más comodidades que nosotros. Pero ahí están otra vez los dos extremos, ¿verdad? Pareciera que el latino está más acostumbrado a esas situaciones más tensas, ¿verdad? Entonces estaba oyendo a los hermanos considerar este asunto. Y justamente se aplica esto. Pero la vida cristiana no es de cuestiones externas. No se refiere a cuestiones externas en lo absoluto. Y es algo que debemos considerar. Recordemos Mateo 11, 16 al 19. No es un asunto de comer y de beber. Solo quiero ir a la siguiente cita. Permítame, la voy a tener. Está en 1 Corintios 9. La voy a buscar aquí, perdonen. 1 Corintios 9 del 19 al 22. 1 Corintios
19 al 22. Dice, por lo cual, aunque soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. 21. A los que están sin ley, como si estuvieran sin ley, no estando yo sin ley con respecto a Dios, sino dentro de la ley con respecto a Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y el número 22, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que de todos, modos salve a algunos. Esta cita es maravillosa. Aquí 1 Corintios 9, porque nos muestra una vida flexible. Una vida flexible. Pero esta es una vida flexible que funciona dependiendo de la disciplina del Espíritu Santo. Este es un ejemplo de la flexibilidad que tenía el apóstol Pablo, que tenía Pablo. ¿Verdad? Vamos a ir numerando o mencionando cada uno de los ejemplos a partir del versículo 19. Por lo cual, aunque soy libre, me he hecho esclavo de todos para ganar a mayor número. Entonces, en ese tiempo existía la esclavitud. Entonces, él cuando predicaba a los que estaban bajo ese método de trabajo, él se hacía como esclavo, con tal de ganar. No se aferraba a que yo solo con reyes platico, yo solo le predico a reyes, yo solo le predico a príncipes, yo solo le predico a políticos, ¿verdad? Es que es un grupo de esclavos que quieren, no, yo no me reúno con esclavos, yo solo enseño a personas de alcurnia. No, eso sería alguien que es inflexible. Y se da el caso, no necesariamente de esta manera, pero algo más sencillo para que podamos comprender qué tan rígidos en realidad nosotros somos. Y esta rigidez afecta a la labor del Señor de salvar a más personas, de poder llevar por medio del Espíritu en la predicación del Evangelio a todo tipo de personas, porque el Evangelio no solo es para una clase social, para una raza o para personas que viven en cierta área solamente. Yo solo predico en mi localidad, yo aquí a otra localidad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Yo no predico a los universitarios, no. Si me toca servir con los niños, hay que servir con los niños. No, hermano, yo no limpio baños, yo no barro, yo no muevo las sillas. No, ¿verdad? Yo solo estoy, no. Eso es algo que limita a Dios en lo que Él quiere hacer con nosotros. Esto limita al Señor. Esto limita al Señor porque somos personas que somos rígidas. Rígida es aquella persona que no se puede mover, que es como algo, como una varilla de acero que no se puede doblar, ¿verdad? Sino que por el contrario, debemos aprender a llevar una vida que es flexible. No todos aprenden al mismo ritmo, por ejemplo. No todos aprenden al mismo ritmo. Unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento. Y entonces, cuando nos toca compartir, decimos, no, yo solo póngame a este y este, porque ellos entienden rápido y comparten rápido. A estos van más lento, no, ni me los ponga, yo no los voy a llamar. Entonces, ahí no, eso es una rigidez que no permite que no permite al Señor actuar y avanzar, especialmente porque debemos recordar que todo lo que hagamos en realidad debe ser lo que Dios hace. ¿Eso qué significa? Que yo debo hacer lo que el Espíritu me está diciendo que haga. Este punto dice que se puede hacer todo en virtud de la disciplina del Espíritu Santo. Esto que Pablo hacía aquí, que se hacía con los esclavos, y solo hemos enumerado un caso,
es algo que era movido por el Espíritu, porque recordemos, hablando de la predicación del Evangelio, quien redarguye a los pecadores es el Espíritu Santo. Miremos el versículo 20, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Ah? Y vuelve a recalcar, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Cómo que estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley? Entonces, él no llegaba a hablar a los judíos y a criticar sus prácticas, o a decir, ¿verdad? Como, como yo recuerdo cuando algunos compartíamos con personas nuevas acerca del recorrido del Señor y empezábamos, es que aquí no hay pastor, aquí no recogemos ofrendas, aquí no sé qué. Entonces, la persona, a los creyentes, a los de la cristiandad, ellos tienen pastor, ellos recogen ofrendas. Y no es que no recojamos ofrendas propiamente, ¿verdad? Pero empezamos de esta manera. Nosotros tenemos que hacernos a ellos. No es que vamos a practicar sus cosas, pero no los vamos a ir a atacar. No es esa la manera. Entonces, Pablo se hacía a los judíos como judíos, se acercaba en sus términos, les hablaba en sus términos, para con tal de ganarlos, no se iba a ir ahí otra vez. No. Él no se iba a ir otra vez. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos, tal vez unos, ¿qué será? 30 años, cuando fuimos con un par de hermanos, no un par, un grupito de hermanos y hermanas, pero chiquito, a las escuelas de la verdad, a Honduras, a San Pedro Sula. Recuerdo que nos íbamos unos días antes y nos quedábamos, ¿verdad? Ya nos mandaban a las casas, usted va a ir para tal casa, usted para tal casa, y ahí andábamos. Entonces nos tocaba andar con quien íbamos. Entonces, iba con un hermano a una visita. Entonces, como esta escuela de la verdad, aquí la acostumbramos a hacer en diciembre. En ese tiempo era una vez al año. Bueno, todavía sigue siendo algo así, pero era en esas fechas. Entonces, pues todo el mundo anda envuelto en las celebraciones propias de esa época. Entonces me decía el hermano, vamos a ir a esta casa y ahí tienen un arbolito de Navidad. Y ahí tienen tal cosa, que es está relacionada con este tipo de celebración, pero no mencionamos nada, no nos quedamos viendo a sus asuntos, vamos a ir a visitar a los hermanos, hablamos y ya. Lo curioso es que me acuerdo del viajecito en carro, me acuerdo un poco de dónde íbamos, pero de ahí no me acuerdo lo demás, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama? Pero esto es hacernos a los otros como son. No hablamos, mire, es que el árbol de Navidad en realidad es una práctica que no sé qué. No, ¿cómo vamos a ir así, verdad? Mire, a eso se refiere esta flexibilidad. Pero es algo que, que sucede bajo la guianza del Espíritu Santo. No es su flexibilidad, no es mi flexibilidad, no es. Entonces necesitamos estar llenos del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Ejercitando mi espíritu. Me mantengo ejercitando, me mantengo orando, o al menos una buena parte de mi día. Esto va a hacer que nosotros estemos sensibles a su voz, porque estamos en esto, ¿verdad? Estamos orando, leyendo, estamos escuchando a los hermanos compartir, y hay tantas herramientas como la radio, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo tan maravilloso para que estemos todo el tiempo escuchando. Entonces, de esta manera, pues estoy sensible al Espíritu, pero también está nuestra voluntad, nuestra disposición para que estemos abiertos, tanto a ejercitar nuestro espíritu como para escuchar al Señor y luego seguir las instrucciones que nos dé el Señor a través de nuestro espíritu. Entonces, no se relaciona
para nada con algo exterior, ¿verdad? Se manifiesta al exterior, por supuesto, ¿verdad? Pero este tipo de flexibilidad de Pablo está en virtud de la disciplina del Espíritu Santo. Vamos a ver si hay otro. Por ejemplo, el 21, los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Y luego dice entre paréntesis, no estando yo sin ley con respecto a Dios, sino dentro de la ley con respecto a Cristo, con tal de ganar a los que están sin ley. Entonces, me he hecho débil a los débiles, he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Muy importante. Vamos a ir a otra cita, Colosenses 1:27. Vamos a ver. Colosenses 1:27. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este mismo ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y este es un versículo que pues pueda que sea bastante conocido, pero el sentido, hay que darle el sentido que tiene esto. Miren, otra vez, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y desde las generaciones, hablando de Cristo y de la iglesia, que es un misterio revelado. ¿Ah? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué el segundo de la Trinidad es Cristo? ¿Y de dónde salió la iglesia? ¿Y qué es la iglesia? Un misterio revelado. Pero al final dice, ¿qué es este misterio? Y la iglesia, mire, este misterio que se refiere al segundo de la Trinidad revelado es Cristo en nosotros. La iglesia también, ¿qué es la iglesia? Y mire esto pues le haré un paréntesis dentro de este mensaje. Con, con, con la cantidad de revelación que hemos recibido a través de este ministerio, de estos amados hermanos, estamos llenos de tantas verdades que han sido abiertas a nosotros. A veces nosotros pues nos llenamos de estas verdades, pueda que en algunos casos se vuelvan conceptos, puede ser, pero no es nuestro caso, ni es el caso ahora. Pero cuando le preguntan a usted qué es la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Y decimos, pues tenemos algunas respuestas que usualmente usamos. Pero mire, aquí dice que este misterio ha sido revelado, refiriéndose a Cristo y la iglesia. Pero este misterio, ¿qué es? O sea, Cristo, ¿qué es? ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es Cristo en nosotros. Eso es la iglesia. Y el segundo de la Trinidad, hablando del misterio revelado, que es Cristo mismo. ¿Qué es o quién es? A veces decimos que soy yo, ¿verdad? La iglesia soy yo, la iglesia somos nosotros. De cierta manera, sí. Pero en realidad, Cristo es Cristo en nosotros. ¿Cómo pueden las personas conocer al Señor, verdad? A través de la palabra, sí, claro. Pero a través de lo que Cristo es en nosotros y puede hacer en nosotros. Termina este versículo. Dice, a ver, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles. Este misterio entre los gentiles, este misterio que es Cristo en vosotros. El misterio es Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. Entonces, este es un asunto bastante importante con respecto de esta vida flexible, ¿verdad? La vida flexible, según este ejemplo que hemos visto hasta el momento, es que nosotros debemos hacernos con quienes estamos cuidando, con quienes estamos pastoreando. Un ejemplo muy, muy simple, o un ejemplo que también nos puede ayudar, es el asunto de, por ejemplo, el caso de
de lo que les enseñamos o de lo que se le enseña a los niños, tanto a los muy pequeños hasta los que están en primaria, ¿verdad? De 12 años como límite, para poner un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué les enseñamos a ellos? A los niños pequeños no les enseñamos, a ver, diga, oh Señor Jesús, diga, oh Señor Jesús. No, pero eso, pues tal vez al principio no se practicaba, pero luego que se vio este tema, ¿verdad? Que se vio este asunto, ¿verdad? Con un niño pequeño que no ha sido salvo siquiera, ¿verdad? No lo ponemos a hacer algo para lo cual todavía no tiene el entendimiento, ¿verdad? El discernimiento. Así como, por ejemplo, a los grandes, a los adultos es necesario enseñar, que aprendamos todos el tema de la mesa del Señor y la cena del Señor. Según 1 Corintios, algunos hemos llegado a comer y beber indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que no hemos entendido la magnitud de esa reunión y de la práctica que tenemos, aunque pues es algo que es bastante general. Son asuntos que debemos saber y debemos compartir. Entonces, a los adultos nos vamos a hacer como ellos y enseñar y compartir esto. A los niños no, ni siquiera participan de la copa ni participan del pan, ¿verdad? No les vamos a enseñar cosas que no deben hacer dentro de la práctica cristiana, porque los niños solamente deben conocer a Dios en este aspecto externo que es la ley, que para ellos sea un ayo, algo que los cuida. Entonces nos debemos hacer a ellos, a los jóvenes de igual manera, ¿verdad? Que aprendan y que reciban y practiquen y que ejerciten su espíritu en la proporción, en la capacidad que ellos puedan tener. Como les repito, no todos aprendemos al mismo ritmo, por un lado, pero no todos hemos crecido o no todos tenemos la misma estatura, o no sé cómo explicar esto, ¿verdad? Pero algunos son nuevos y otros no son tan nuevos. A eso me refiero. También ahí aplica este asunto de la flexibilidad. Pero no es un asunto externo. ¿Cómo decimos que no es un asunto externo? Porque no es un asunto de comer y beber. No es un asunto que está fuera, sino que es un asunto que está dentro, que depende de la disciplina del Espíritu Santo, que depende de lo que el Espíritu Santo esté haciendo en nosotros. ¿Ah? ¿Y qué debe estar haciendo el Espíritu Santo en nosotros? Moviéndose como en Génesis, ¿ah? Para que se produzca la vida, moviéndose como la unción en Aarón. Pero, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? En nosotros, como seres humanos, que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se mueve desde nuestro espíritu humano hacia nuestra mente, ¿verdad? Siendo su hogar en nuestro corazón. Ese es el movimiento, ¿verdad? El Espíritu Santo en Génesis se movía sobre la faz de las aguas. Y había ese movimiento trajo la vida. En nosotros debe haber ese movimiento. Cuando lo tocamos a Él con nuestra mente, hay ese movimiento, esa circulación del Espíritu. Y entonces, ¿verdad? Nos guía, nos enseña esa unción. La unción es ese movimiento del Espíritu que nos enseña, que nos dirige. Amén. Miren cómo esta gente podía ser salva. Había que salvar a los esclavos, ¿verdad? Había que salvar a los recaudadores de impuestos, a los pecadores. Pero también había que salvar a los que estaban en el desierto, a los que se visten con pieles, a los que solo comen miel silvestre. No, esto es para todos, para todos. Amén. Pero nos toca a nosotros, por medio de esta disciplina del Espíritu Santo, que es este movimiento que nos restringe, que nos hace hablar, a veces que nos hace callar, que Él se mueva. Estar muy sensibles
a esto. No es un asunto de solamente la vida externa, ¿verdad? Que yo mentalmente me voy a hacer a estos o me voy a hacer a los otros. Realmente no, ¿verdad? Sino es un asunto de la guianza del Espíritu Santo, esta unción que nos mueve. Necesitamos estar abiertos a ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad? Estar dispuestos, ¿verdad? Disponer de nuestra voluntad para tocar al Señor. Pero no es que yo sea nada más, yo solo soy ujier, ¿verdad? Yo solo soy diácono, yo solo soy apóstol, yo solo soy lo que sea que tengamos en la mente que podemos ser y a lo que el Señor nos ha llamado. No, 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 no. Recordemos en Efesios, ¿verdad? Las funciones. Unos son profetas, otros son maestros, otros son apóstoles, otros son... Eh, y estas son funciones que son temporales. Miren los hermanos que nos comparten mensajes, eh, entrenamientos, los citeros grandes, ¿verdad? En Estados Unidos o en otros países. Son hermanos que están ahí durante el litero y luego regresan a sus localidades a servir, a funcionar como están, ¿verdad? Estuvieron trazando algo importante para la iglesia en todo el planeta, pero luego regresan. O sea, esto fue temporal. Y a veces a nosotros nos toca pastorear a alguien, ¿no? Fui pastor. Pero luego el domingo, después de la mesa del Señor, toca la reunión de profetizar. Entonces ahí soy profeta. Pastoreé esta semana a alguien o esta mañana, pero ahora soy profeta. Estas funciones son como temporales, ¿verdad? Ahí existe, ahí se ve también este tipo de flexibilidad. Esta vida es flexible, esta vida se adapta a la necesidad que tenga el Señor en su cuerpo. Quisiera tocar otra cita, Filipenses 4. Entonces, Filipenses 4, del 11 al 13, vamos a leer. Dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé estar humillado y sé tener abundancia. Oh, Padre. En todas las cosas y en todo he aprendido el secreto, así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer en necesidad. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Mire cómo a veces podemos sacar de contexto un versículo, ¿verdad? ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿Verdad? ¿De qué estaba hablando Pablo? Este todo lo puedo, ¿a qué se refiere? Todo lo puedo se refiere a, a poder contentarse en cualquiera que sea mi situación. Estoy hablando del versículo 11. Todo lo puedo. O sea, puede estar en qué dijo, en humillación. Puede estar en tener abundancia. Puede estar a estar saciado, puede tener hambre y puede también a tener abundancia como a padecer necesidad. Recuerdo hace muchos años, estaba en un lugar que se llama Quetzaltenango y luego nos dieron la cena y sirvieron en unos platitos. Ay, Señor Jesucristo. En unos platitos y era un huevito y frijolitos y era todo así chiquito. Era todo así con diminutivos, ¿verdad? El cafecito y todo era así chiquito. Entonces, ¿cómo nos quedamos algunos o cómo me quedé yo? ¿Eh? Con hambre. Esa noche pasamos hambre. Pero esa es una hambre que es fortuita. Hay otra hambre que es diferente. Pero Pablo aprendió el secreto. Esta es la vida que es flexible. Pero mire la palabra que usa aquí. A contentarme. Aprendí a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es el versículo 11. Aprendí a contentarme. Porque puede que esté en escasez, pero va de quejarse. El hermano Ni dice, usted tiene queja, convierta la queja en oración. Y deja de ser queja, ¿verdad?
Pero mire el secreto, esa es la vida cristiana, y la vida cristiana es flexible. Mire esta gente, yo me sorprendo, esta gente de la Biblia, porque uno lee así nomás, ¿ah? Pero pasó un naufragio. ¿Cómo así pasó un naufragio? ¿Verdad? Esto no es nada más, ¿verdad? Y no hemos hablado de Jonás, ¿verdad? Imagínense lo que pasó a Jonás. Pero ¿qué será pasar un naufragio? En esos tiempos, pues, donde la tecnología no era tanta, digamos, pero aún ahora con la tecnología que tenemos, también hay naufragios. Pues pasó un naufragio, pasó tal cosa, pasó encarcelamientos. Ay, 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 ay. Eso se refiere a todo, todas esas situaciones. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. A eso se refiere todo. A estar contento. Hay, no hay. Está sano, está enfermo. Mire, ahorita otra vez, aquí en Guatemala al menos, ¿verdad? Enfermos, enfermos, enfermos. Todo el mundo está enfermo. Ya estuve enfermo más de un mes. ¿Eh? Entonces hay que aprender a contentarse. Contentarse. Aquel himno, ¿eh? Alégrate más, alégrate más. Hay que cantarlo, ¿verdad? Hay problemas, cante, alabe al Señor. Ahí está la vida que es flexible. A eso se refiere la vida flexible. Ahí, esta es la cita de Filipenses 4, del 11 al 13. Pero como le decía al principio de este segmento pequeño, ¿cómo se saca de contexto un versículo? Nosotros solo nos quedamos con Filipenses 4:13. Todo lo puedo. ¿Y a qué lo aplica? A lo que tenga que hacer, a su emprendimiento, a no sé qué, a no sé qué. No se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere a aprender a contentarse cualquiera que sea su situación. Así que, hermanos y hermanas, esta vida cristiana es de esa manera. Creo que alguna vez compartí este testimonio de un hermano que servíamos juntos hace algunos años aquí en esta localidad, y nos tocaba ir a cuidar gente, ¿eh? Estábamos jóvenes, y nos tocaba ir, voy a visitar a tal hermano, yo voy a visitar a tal hermano, pero había un muchacho que cuando empezamos a, a platicar de quién, a tener comunión de quién iba a ir con quién, ¿verdad? De quién iba a ir con quién. Disculpen, yo me quedaba callado. A este no voy a decir nada. Pero ¿qué es lo que pasaba? Este muchacho vivía en un lugar cerca donde vivíamos con mi papá y mi mamá, pero el lugar era, aquí Guatemala, creo que toda Latinoamérica es llena de contrastes, ¿verdad? Está aquí una colonia más o menos y aquí una colonia muy pobre, ¿verdad? Y aquí hay otro sector bonito y aquí hay al lado hay otro sector bien delicado de que uno no puede ni entrar. Pues este muchacho vivía en uno de esos. Y el hermano, yo me estaba ahí calladito. ¿Quién agarra? No sé quién. Yo me quedaba callado. Ay, no quería agarrar a este hermano. Y no, yo lo agarro, dijo este otro hermano. Ya. Pasé de esta situación, ¿verdad? Porque solo me ponía a pensar, ¿dónde dejo el carro? ¿Cómo tengo que bajar ahí? Y sí fui a conocer, sí fuimos alguna vez, pero este hermano era atrevido en ese tiempo. Dejaba su carrito y a caminar. Y se bajaba y se bajaba y se bajaba y se bajaba en la montañita y llegaba a la casa del muchacho. Entonces a veces nosotros somos rígidos en esa situación. Y no le digo expóngase, pues no, tenga comunión y hay comunión. Pero este es un asunto que primero no es externo, no es de comer y beber. Es un asunto que depende de la disciplina del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la disciplina del Espíritu Santo, es de ese trato que tiene el Señor con nosotros. No es que nos esté dando palo, no. Sino que es la dirección del Espíritu Santo. Suena disciplina, por ejemplo, cuando el Señor no lo deja hacer algo. No recuerdo ahora el nombre, si alguien me ayuda, pero iba Pablo con alguien a una ciudad y el Espíritu Santo les dijo, no. Ellos querían ir a este lugar, pero ¿qué les dijo el Espíritu Santo? No van a pasar. Esa es la disciplina. Esa es la disciplina del Espíritu Santo. Pero
Por otro lado, cuando nosotros mantenemos nuestro espíritu ejercitado y entramos constantemente en la verdad, estamos sensibles para oír tal voz. No es un asunto externo que yo me voy a proponer ser flexible, que de ahora en adelante yo voy a cooperar con todo lo que me digan. Hermano y hermana, recordemos que esto no es comida y bebida. Y hay otra cita que lamentablemente no recuerdo esta noche, donde habla de esto, de que el reino no es comida ni bebida. O sea, que esto no es algo externo. Cuando mire estas dos palabras con esta idea, 3, comida y bebida, se refiere usualmente a cuestiones externas. No, es algo interno, es algo que viene de nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo fluyendo. ¿Cómo fluye? Cuando invocamos el nombre del Señor. ¿Verdad? Cuando lo invocamos de nuestro interior, fluye la vida de Dios como un río de agua viva, como un nacimiento, pero que es un torrente poderoso. Eh, Vamos a parar un momento, solo quisiera entrar en una cita más. 1 Corintios 7, del 29 al 31. Ahorita, 1 Corintios 7, 29 al 31. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo se ha acortado. En adelante los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que usan este mundo como si no abusaran, porque la apariencia de este mundo pasa. Hasta el 31. Muy bien. Esto es un poco complicado de decir, y aquí qué está pasando. Bueno, ahí están las notas y los invito a que las lean, pero especialmente esto habla de la flexibilidad de la vida cristiana, ¿verdad? De la flexibilidad, hacernos a los que están en esta otra situación, ¿verdad? ¿Cómo están esos eh, eh, cómo nos toca a veces nosotros como adultos ya con cierta edad juntarnos con los jóvenes? Y no es que hablemos sus cosas ni hablemos la jerga que ellos utilizan, pero que seamos pacientes, que los escuchemos, que escuchemos lo que dicen, que tratemos y nos esforcemos por entender, porque a veces cuesta. ¿Cómo es la cosa, verdad? ¿Qué dijiste? Decímelo otra vez, quiero saberlo. Hacernos a ellos. Si usted llora, hágase a los que no lloran. Si usted esto, hágase a los otros, ¿verdad? Pero es importante especialmente que nosotros nos demos cuenta de lo importante de aquellas 3 palabras que he estado repitiendo, comida y bebida. Debemos aprender a trascender sobre todas estas cosas externas. Este asunto de poder llegar a tener tal flexibilidad como nos muestra en el caso de Pablo, que es quien tenía él, al menos lo que vemos en estos versículos, el modelo completo que al principio del Nuevo Testamento lo conforman Juan el Bautista y Jesús, cada quien por su lado, ¿verdad? Porque de los dos hablaban mal, pero no es el caso, sino que nos muestra los extremos, las dos filosofías que mencionamos al principio. Los que todo lo ven venir bien y todo se viene y que tomamos las cosas como vienen, pero digamos hay un enfoque en el placer humano, ¿verdad? Hay un énfasis en eso, mientras que los otros tienen el énfasis en el sufrimiento, ¿no? Y tampoco buscamos ninguno de esos extremos, ¿eh? No. Pero lo que nos muestra esto simplemente, lo que nos muestran estos dos lados es los dos lados que componen la vida del creyente, ¿verdad? Hay momentos de bienestar, hay asuntos positivos en la vida, pero también hay asuntos o hay momentos donde nos toca experimentar la escasez, la pobreza, el ir a lugares difíciles, ¿verdad? Estar en lugares
que no son, que no son tan agradables, pero ya luego en las demás citas que vimos, el apóstol Pablo nos muestra ejemplos más puntuales acerca de lo que la vida divina de Dios puede hacer en nosotros para que podamos salvar a toda clase de personas. Y esto es uno de los puntos culminantes de este mensaje. Vamos a tener otra parte la otra semana, pero que veamos en la carga del Señor, que la carga que el Señor nos da acerca de la predicación del Evangelio. Pues recordemos que estamos viviendo días difíciles y el Evangelio debe ser predicado a todas las personas, a todas las personas. Entonces debemos estar listos para predicarle a un cierto tipo de personas, a otro cierto tipo de personas, de diferentes edades, de diferentes estatus sociales, ¿verdad? Ciertamente todos somos iguales, pero debemos estar listos y nunca decir a estos no, a aquellos tampoco. En el servicio también aplica eso, ¿verdad? No solo en la predicación del evangélico, siento que es el énfasis del mensaje, pero también en cuanto a nuestro servicio. Yo no voy allá, yo no voy con él, yo no voy allá donde ella, yo no hago esto. Con jóvenes sí, con adultos no. Con niños sí, con jóvenes no. Con niños sí, con adultos no. No, hermanos. Debemos aprender a darnos cuenta que la vida del Señor es una vida que se adapta a todo tipo de situaciones, que se adapta a todo tipo de personas, y es la vida flexible que el Señor quiere que nosotros manifestemos o practiquemos. Entonces, en este sentir de esta vida flexible, yo les digo, van a desaparecer los conflictos, ¿verdad? Nos vamos a tener paciencia. Es que esto es así, todos estamos aprendiendo. ¿Cómo se hace el pan de la mesa del Señor? De tal manera, ¿verdad? Quedó mal el pan, téngase paciencia, explique. Quedó muy duro, se le quemó, como un pequeño ejemplo. Y así en todas las áreas del servicio, pero también en cuanto a la predicación del Evangelio. Así que, mis amados hermanos y hermanas, yo termino en este momento. Amén. Vamos a compartir. Ya tenemos la grabación. Recording stopped. Amén, hermano Josué. Gracias por su ministrar. Hermanitos, queda abierta la reunión para profetizar, confirmar la palabra. Máximo 3 minutos. Y bueno, pueden abrir su micrófono, levantar la mano. Adelante, hermano Juan Gómez. Después, dar luz limpia. Amén, hermanos. Pues qué maravillosa palabra este tema de una vida cristiana flexible. Gracias, hermano José, por abrir nuestra palabra. El Señor Jesús se comportó diferente a como se comportó Juan el Bautista. Y todos tenemos nuestro genio, nuestro temperamento, y tenemos que saber cómo comportarnos también con las diferentes personas, con nuestros hermanos, hermanas de la iglesia, hasta con los niños, saber cómo tratarlos, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, saber que este asunto no solo es de comer y beber externamente, que es algo externo, sino también es comer y beber al Señor internamente para que seamos avivados todos los días. Ambos llevan una vida cristiana flexible, tanto Jesús como Juan. Y así es lo que están pasando hoy en día. Nosotros tenemos también que aprender a llevar esta vida flexible con los hermanos y hermanas, aún con los nuevos creyentes, Señor Jesús. La vida cristiana no es un asunto de comer y beber, como dije anteriormente, es algo externo. Debemos ser siervos de Dios que nos usamos por nuestra flexibilidad, o sea, llevarle la palabra a todos los hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, aún sabiendo que algunos la van a rechazar, aún sabiendo de que de pronto nos critiquen. No, debemos llevar la palabra. Algunos caerá esta palabra en buena tierra y ojalá sean bastantes las personas que sean esta buena tierra para que reciban al Señor. La vida cristiana tiene que ver con el hombre interior, mis hermanos. Es una comunión interna con el Señor que mora dentro de nosotros. Por eso debemos avivarnos cada día, hermanos. Debemos gritar el Espíritu para recibir lo que el Señor nos quiere comunicar, lo que el Señor nos quiere hablar.
Debemos saber también relacionarnos, hermanos, con niños, adultos y los ancianos. A veces la forma de tratarlos, tenemos que saber cuál niño, cuál joven o cuál adulto, cómo se comporta, cómo reciben la palabra. El hermano tiene razón, a veces hay hermanos y hermanas, hasta ese me incluye, que por nuestro carácter, a veces nos disponen con otros hermanos, pero de todo debemos la cruz. Debemos ser flexibles, hermano, para alcanzar esa altura, anchura y profundidad que tiene nuestro Señor y ser como nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pedro. Amén, mis hermanos. Jesucristo es el Amén, hermano Señor. Juan. Amén, hermanitos. Gracias y paz. Qué bendición, hermanitos, que es un tema que es bastante sencillo. Podemos nosotros darnos cuenta de los dos aspectos en que se movía la predicación del Evangelio. Y me llama la atención la forma, por ejemplo, Juan era una persona humilde, pero el Señor también era más humilde todavía. Él se sentaba con los pecadores, se la pasaba con lo peor, para arriba y para abajo, con lo que le llegaba. Y lo mismo Juan, se dedicó de una manera solitaria, comía miel silvestre y se ponía pelo de camello. Y el Señor, pues también de una manera muy sencilla, sin ningún tipo de ostentación. eh, y bueno, ahí se da uno cuenta cómo el corazón es importantísimo, ¿no? Tener un corazón noble, dispuesto a servir y tener ese llamado y darle gracias al Espíritu, que es Él el que nos dirige. No somos nosotros abiertos a cualquier posibilidad con el fin de salvar a la Señor. Nos tiene a todos en lo que se ofrezca. Debemos estar atentos para ver cómo podemos salvar a las personas, pero que sea el Señor haciendo esa obra. Entonces, el apóstol Pablo fue muy claro diciendo que él había aprendido el secreto, que él, o sea, lo que le pasaba, él lo aceptaba. Y entonces nos toca a nosotros de la misma manera estar dispuestos a la guía del Espíritu Santo todo el tiempo, con el único objetivo de cooperar con la salvación del mundo. El Señor nos ha llamado, hermanos, y ese llamamiento que Él nos ha hecho es santo. Es un llamamiento irrevocable. Y eso quiere decir que el Señor no nos va a decir que no lo hagamos. Todo lo contrario, Él nos va dando constantemente para que nos alimente de su palabra, para que miremos ese ejemplo glorioso de vida que llevaron ese par de predicadores, Juan el Bautista, en su mundo y el Señor también en el mundo, pero de todas maneras abiertos al trabajo del Espíritu y a la necesidad de las personas. Un trabajo flexible y acomodarme a la Ana situación. Lucía Arango y se Amén, prepara la hermano. hermana Luz Marina. Bendiciones, hermanos. Alabado sea el Señor por el Espíritu Santo, que la obra es de Él, el Espíritu Santo el que nos trata para bajarnos de la palmera cuando a veces estamos montados y cuando hay mucha prepotencia en nosotros para que le vamos a servir al Señor. El Espíritu Santo, porque la vida cristiana no es cuestiones externas, sino internas. O sea, que es el trato que el Espíritu Santo nos da a nosotros para hacernos humildes. Para uno es muy difícil porque si uno viene de familia de dinero, todo eso tiene que ser quitado para que el Espíritu Santo dé tratos en nosotros y nos dé humildad, porque nosotros tenemos que hacernos esclavos para ganar a otros que están en esclavitud. Nosotros nos hacemos débiles para ganar a los débiles, pero si nosotros fuéramos bien imponentes de todo, no podríamos entrar a las personas si no tuviéramos humildad. Entonces, nuestra comunión con el Señor, permitimos que el Espíritu Santo de mueva en nosotros, nos dé esa unción, nos dé esa flexibilidad, nos dé esa manera que seamos útiles al Señor, porque nosotros no somos los que predicamos, sino el Señor en nosotros. Y el Señor en nosotros no es altivo, ni buscando dinero, ni buscando lo suyo propio. El apóstol Pablo se hacía débil para ganar a los débiles. Entonces,
en nosotros la obra del Señor es en la debilidad de nosotros, no cuando estamos en la riqueza ni en ostentosidad. Nosotros debemos de ser débiles, hacernos débiles para ganar a las personas. Que el Señor tenga misericordia y nos permita ver esto, porque debemos ver lo externo, y Él nos dice que tenemos que trascender de las cosas externas, mirar qué es la meta del Evangelio, ganar personas, no estar mirando todo a las posesiones que van a aparecer y van a quedar acá. Que el Señor nos dé esa visión, porque la venida del Señor está cerca y necesita que prediquemos el Evangelio. Amén, hermano. Amén. Adelante, hermana Luz Marina, y se prepara la hermana Rosa Corredor. Cuando dice Luz Marina es Luzma, porque como hay otras Luz Luzma, Marinas. Luzma. Bueno, Luzma. amén. Bueno, Cristo, nuestra esperanza de gloria. Me encanta eso, hermanos, que es lo que nos ayuda a permanecer con nuestra mirada puesta en el Señor, a pasar las situaciones que se nos presentan en la disciplina amorosa del Señor, con la mirada puesta en esa esperanza de gloria que es el Señor. Gracias, Señor, que tú eres nuestra esperanza de gloria. También, Señor, gracias porque nos pastoreas con tanto amor a través de los hermanitos, Señor, y nos enseñas cómo es que tú quieres que nos movamos en esta tierra, cómo es tu mover en nosotros. Pedimos, Señor, yo le quiero pedir al Señor mucha sensibilidad para oír esa voz tenue del Señor, para poder pastorear según Él nos lo indique, según Él nos lo pida, según la necesidad que Él tiene, según las circunstancias. Todas las circunstancias no son iguales. Y si de la única manera que nosotros podemos llevar a cabo esa comunión de predicar, pidiéndole, estando atentos en oración a esa vocecita del Espíritu Santo para poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, sin, ¿cómo se dice? Hacer acepción de personas, donde el Señor nos ponga, como Él nos ponga, como Él nos diga, pero eso lo logramos a través del que sea el Señor en nosotros cada día, impartiéndose como esa vida divina para nosotros poder llevar a cabo esa labor. Amén, hermanitos. Adelante, hermana Rosa Corredor, se prepara la hermana Clarita y después la hermana Linda López. Amén, hermanito, buenas noches. Le damos gracias al Señor por esta porción de la palabra de esta noche que el Señor nos está hablando de que somos llamados al Evangelio a toda clase de personas. Donde el Señor nos dice que el reino de Dios no es solo comida y bebida. ¿Qué quiere decir? Que no es solo preocuparnos por tener comida y bebida, ¿verdad? Que quiere decir que nosotros tenemos que ser saciados del Espíritu Santo para poder nosotros nos ha llamado. Señor, que en Filipenses es tan linda esta porción, dice el Señor en Filipenses 4:12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado, así para estar saciado o para tener hambre, así para tener abundancia o para padecer necesidad. Qué linda porción que el Señor nos está soltando a que aprendemos a lo que Él hizo con Pablo. Eso mismo el Señor quiere hacer con nosotros, que seamos esos Pablos que podemos llevar el Evangelio y tengamos ser flexibles por la disciplina del Espíritu Santo para ser flexibles a toda situación. Si nos toca pasar necesidad o hambre o el sitio donde nos toque ir, Señor Jesús, tenga misericordia, Señor, y capacítanos, Señor, porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es por nosotros mismos, sino es el Cristo que está en nosotros. Él es el que hace que nosotros podamos hacer la obra del Señor. Necesitamos que sea el Señor en nosotros, para poder nosotros poder
a hablar, tener la expresión de la palabra y expresar la palabra con amor, sin tener que llegar a, a, a molestar a las personas, hablarles de cosas de idolatría, de cosas que ellos hacen o están, sino es llegar, puede tener unas palabras apropiadas, que el Señor hable por nosotros, en nosotros, para poder nosotros, que las personas entiendan el amor del Señor. Amén, hermanitos. Gracias al Señor por esa porción tan preciosa y gracias por el hermano José, que él fue el que nos dio esa palabra preciosa esta noche. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Muchas gracias. Amén. Sigue, hermana Clarita. Amén. Primera de Corintios 9:20 dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley con respecto a Dios, sino dentro de la ley con respecto a Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pues hermanos, cuando uno viene al Señor, uno le dice al Señor que hasta lo envía a las naciones. Uno se emociona tanto. Envíame naciones, Señor Jesús. Pero servir al Señor es algo muy precioso, muy hermoso, pero sí necesitamos mucho de Cristo. Porque en ese servir hay diferentes personas, diferentes caracteres, culturas, formas de ser, formas de ver las cosas, que pues son contrarias a nosotros mismos. Entonces sí necesitamos ser muy llenos del Señor. Y por otra parte, hermanos, tenemos las tinieblas en oposición. Cada tierra donde vamos, hermanos, los principados que se mueven aquí en México no es lo mismo que se mueve allá en Bogotá, en Colombia. Aquí hay cosas tremendas, allá también, pero de alguna manera, hermanos, el movernos, el ir aunque sea a una colonia o a otro barrio, ahí se ve la diferencia. Entonces, si estamos en la mente, pues sí le vamos a decir al Señor cosas así, que no queremos ir, que esto, que lo otro. Pero si nosotros estamos en el Señor, comenzamos a orar. Entonces a nosotros nos tocó ir, fuimos a Veracruz, queridos hermanos. Yo creo que ha sido la experiencia más fuertísima que he tenido. Y cuando llegamos a la persona que me iba a hospedar, su casa parecía la casa de un indigente, hermanos. Tan fuerte su casa, su desorden, su acumulación. Señor Jesús, y yo, el baño, todo como estaba. Yo lo único que hice fue orar, orar y orar y orar y orar y orar. Y de verdad que de esa manera podemos disfrutar al Señor. Luego fuimos a la sierra y son gente indígena, son gente totalmente opuestos a nosotros, hermanos, pero con un corazón tan abiertos al Señor. Eso es lo más preciosísimo. Pero nos llegamos ahí, hermanos, nos encontramos que había una secta. Y esta secta, miren, hermanos, eso a mí me dolió y yo lloré muchísimo, me dolió. Cómo las sectas están tan atentísimas, ellos sí quieren viajar, ellos sí quieren ir. Y en una secta y en un caserío, hermanos, un hombre se hizo llamar que él es Dios y ahí él sembró su secta y casi todo el caserío, la mayoría, está en esa secta y el cristianismo. Y fue de verdad que el Señor tuvo misericordia de una pareja de hermanos jóvenes, llamarlos. Ir ahí, hermanos, es mucho caminar para empezar, tienes que caminar mucho. Lo que los hermanos tienen, todo te lo dan con tanto amor, hermanos. Realmente lo que uno debe decirle al Señor es amén. Cuando estamos llenos de Cristo y cuando amamos al Señor, nosotros podemos ir a cualquier parte. Al final, el Señor tuvo misericordia. Ellos ni siquiera hablan español, hablan otro idioma. Necesitan traductor, necesitas aprender cómo es que ellos se manejan. Los niños, todos, de una manera tan preciosa.
Pero de verdad, hermanos, aquí es donde uno descansa, que el Señor lo hace todo. Entonces, hay un fluir, hermanos, hay un fluir, ahí está el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que confiar, hermanos. Esta semana veía Apocalipsis y decía algo que a mí, hermanos, me tocó muchísimo. Que donde quiera que vayamos, lo que sea que estemos pasando, lo que sea que hagamos en el Señor, lo que sea, tenemos que saber que nuestro Señor es el Todopoderoso. Y si confiamos en nuestro Señor Todopoderoso, nosotros podemos ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa que en su voluntad nos guíe. ¿Por qué? Porque Él tiene todo poder y nada está por encima de nuestro Cristo. Él ama a las personas, negras, blancas, amarillas, indígenas. Él no ve nada, solo ve. Así que es maravilloso ver a un indígena en su lengua, como puede levantarse y profetizar, hermanos. Es algo precioso, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por este mensaje tan maravilloso que compartía el hermano. Me gustó mucho cuando hablaba del apóstol Pablo, cómo es que él sabía estar con los débiles, sabía estar con los judíos, tenía un carácter muy, muy precioso, y por eso es que bien dijo el Señor, vaso útil me es este, porque pues fue un hermano que aún hasta el día de hoy es un gran ejemplo para nosotros, un modelo. Y me gusta mucho lo que en Filipenses compartía Josué, donde dice que él había aprendido el secreto y sabía estar en escasez, él sabía estar en cualquier situación. Me recordaba lo que compartía él, más lo que hablaba él de las migraciones, con pues el ejemplo que he recibido yo de mis hermanos. Mis hermanos han sido servidores de tiempo completo, y me han dado pues un ejemplo muy, muy lindo, porque a donde el Señor los ha movido, ahí han ido ellos. Mi hermana pues platicaba con ella y me decía, yo no tengo muchas cosas en mi casa, ella tiene 2 hijos pequeños, pero me decía, no tengo muchas cosas en mi casa, porque en cuanto el Señor me diga que me mueva, yo me voy y agarro una cajita y ahí va todo, toda mi vida va en una cajita, y solo se mudaría a cualquier lugar. Y yo me ponía a pensar todo lo que yo tengo en mi casa. Si el Señor me pidiera que me mudara a algún lugar, sería bien difícil irme, pero debemos aprender nosotros incluso pues a movernos a donde el Señor nos diga, ¿verdad? Es parte de ser flexible en la vida cristiana, ¿verdad? Y a estar contentos con lo que el Señor nos da, con lo que no tenemos, aún con el pastoreo, ¿verdad? Decía el hermano que debemos estar abiertos y dispuesto a pastorear a los niños, a los jóvenes, si vienen hermanos mayores. Yo, pues nuestra casa es bastante sencilla, y a mí me daba pena pues, hospedar hermanos, y una vez vino un grupo una pareja de hermanos ya mayores, y le decía yo a José, qué pena, porque nuestra casa es sencilla, ¿verdad? Es como una cabañita nuestra casa. Y pero no, me decía, vamos, hospedemos, y me animó él a hospedar a los hermanos, y realmente fue una linda experiencia tener a nuestros hermanos aquí, darles nuestra cama, darles nuestro dormitorio. Ellos estaban muy contentos de compartir con nosotros, y creo que es parte de lo que debemos aprender en cuanto al pastoreo y cuidar de otros, ¿verdad? Entonces, pues que el Señor nos moldee nuestro carácter, hermanos. Realmente esto es, como decía José al principio, es cuestión de carácter, y a medida que el Señor se va añadiendo a nosotros, pues nuestro carácter es moldeado, y pues podemos ser como dice. Entonces, pues que podamos perseguirle a Él, y a donde quiera que nos mande, pues ahí Amén. vamos. Gracias, hermana Linda. Sí, la verdad que fue un mensaje muy maravilloso. Bueno, el Señor quería que estuviésemos 19 conexiones, pero lástima porque este mensaje, bueno, menos mal que está grabado para que se pueda volver a repetir, porque necesitamos ser esos hospedadores, necesitamos ser esos siervos fieles al Señor.
Próximamente vamos a tener unos eventos acá en Bogotá bastante grandes y necesitamos muchos hospedajes para poder hospedar, valga la redundancia, a tantos jóvenes, tantos hermanos que van a venir de otras localidades, inclusive de fuera. Entonces, por eso lo que dice Primera de Corintios 9:19, por lo cual aún soy libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar alma a mayor número. Y el 22 me dice, y me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a algunos. Y también dice que esto significa que el apóstol se adapta a todo, es decir, a las diferentes maneras de comer y a las diferentes prácticas por el bien de todos los hombres. Necesitamos ser flexibles, no podemos ser rígidos, debemos predicar a todos y a donde sea debemos ser esos flexibles. Ante todo también que podamos profetizar, que esta palabra que hemos hablado el día de hoy la podamos llevar a la práctica, que se haga vida en cada uno de nosotros, pero que también la podamos compartir a otros y que, bueno, que pues sigamos disfrutando y que no solamente se quede como una emoción, sino que de verdad seamos esos esclavos que el Señor necesita. Necesitamos llevar el Evangelio del Reino a todas partes, así sea hospedando, compartiendo con los jóvenes, con los niños, con los vecinos, con nuestros familiares. O sea, necesitamos poner en práctica porque muchas veces decimos que es muy bonita la palabra, pero tenemos que llevarla a la realidad.